ese es el templo, ¿verdad? Ese es el templo y debemos también, dice la palabra, que nosotros mismos debemos ser templo del Espíritu Santo, pero la iglesia es otro concepto. La iglesia es lo que habita dentro del templo. La iglesia no es un edificio, la iglesia es un pueblo. Amén. La iglesia es un pueblo, así que mira al que tienes a tu lado y dile: somos iglesia, somos parte los unos de los otros, y no nos escogimos nosotros los unos a los otros, sino nos escogió Cristo, y eso tiene mucho más mérito. Tú eres hijo de Dios y por eso eres mi hermano, pero quizás pues, podemos recordar y ver algunos de los propósitos para la iglesia de Dios hoy en día y lo que significa. Este local, bueno, coloquialmente siempre nos referimos, vamos a la iglesia, ¿verdad? Y creo que estamos pensando en el templo, en realidad, pero creo que es un uso no adecuado, pero que se ha establecido con el tiempo, ¿verdad? Hay usos que por la extensión se hacen parte ya de algo establecido. No sé si sabéis que se ha introducido, por ejemplo, la palabra concreta, ¿verdad? Que a alguno le puede sonar mal. Nosotros creemos, o a mí me han enseñado siempre, me han corregido y me han dicho de pequeño, es croqueta, ¿verdad? Pero por extensión y por tanto uso también en España de concreta se ha introducido también, y es válido usar lo mismo croqueta que concreta, y a mí me da igual porque yo me las como encantado de la vida porque me encantan, ¿verdad? Y sé que si en algún pueblo de por ahí tengo que pedir concretas en vez de croquetas, pues bueno, bienvenidas sean. Pero sí entendemos el uso de iglesia, ¿verdad? Iglesia se ha deteriorado con el uso, pero se ha establecido, y sí que yo creo que nos entendemos, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, vamos a la iglesia, vamos a limpiar la iglesia, ¿verdad? Y si analizas, bueno, el que limpia la iglesia es Cristo mismo, es la sangre de Cristo, la que, si fuéramos literalmente al sentido y pensásemos en el sentido de iglesia, ¿verdad? Vamos a arreglar la iglesia, vamos a limpiar la iglesia. Quien arregla sigue siendo Cristo, ¿verdad? Es el corazón de Cristo. Pero sí recordar que la iglesia ha sido idea de Cristo mismo, que no es una idea humana, que sí que la iglesia somos unos parte de otros, y que sí que hay imperfecciones, ¿verdad?, en la iglesia, puesto que somos imperfectos y estamos en proceso de santificación, ¿verdad? Y el Señor nos tiene paciencia porque estamos en proceso de santificación. Mira al que tienes a tu lado y dile: estoy en santificación, estoy en obras todavía, ten paciencia conmigo porque el Señor la tiene. El Señor tiene paciencia conmigo, así que creo que hay pegatinas por ahí, ¿no? Un gusanito que está convirtiéndose poco a poco en mariposa. Bueno, estoy en proceso de santificación hasta que llegue allí, y el Señor es el que nos ayuda en ese proceso de santificación. Este local anteriormente ha sido un taller, después de ese taller fue oficina. Fue oficinas, y era una oficina de telefonía o de productos telefónicos, y poco después de eso pues entramos nosotros, ha entrado Emmaús como iglesia aquí en este local, y creo que el local en sí, las paredes, el lugar en sí no tendría nada de relevante si no estuviera la iglesia de Dios aquí. ¿Entendemos? Y si no entendiésemos el propósito de la iglesia para este lugar. ¿Sí entendemos?
al Señor está preservando este sitio, aunque nosotros a veces no nos demos cuenta o a veces nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos vemos tan débiles, nos vemos impotentes, vemos un grupito pequeño, no tenemos influencia, pero espiritualmente la iglesia tiene influencia. Porque es el Señor el que nos lleva adelante y el que ha dicho que las puertas del infierno, fijaos qué poder el de la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán, no ganarán, no tendrán la victoria sobre la iglesia. ¿Puedes decir amén? Y es esa la idea en la que Cristo nos ha metido, nos ha involucrado en este plan precioso que es la iglesia. He asistido a muchas iglesias, muchos cultos, donde el templo pues era muy variopinto. Hemos asistido a una iglesia que creo que siguen reuniéndose hoy en día, pero era una antigua bodega de vino, ¿verdad? El antiguo local que teníamos era un gimnasio anteriormente y yo siempre decía que aquí hacíamos ejercicio espiritual, porque seguíamos siendo gimnasio. Allá es una iglesia muy grande, en Jerez de la Frontera, que era antiguamente una bodega de vino, y desde luego esa gente disfruta y cantan flamenco y es como si estuvieran borrachitos de vino, pero de vino celestial, de vino espiritual, y es un gozo ver esa iglesia. Pero como digo, la idea de Dios estaba en establecer donde quiera que fuera, en cualquier ámbito, en cualquier contexto, en cualquier edificio, lo importante era establecer su presencia. Es la idea de el tabernáculo. ¿Alguien sabe esto? Que puede sonar un poquito feo si no sabes el trasfondo, ¿verdad? El tabernáculo era una especie de tienda de campaña, pero enorme, con unas medidas específicas en las que Dios se había comprometido con su pueblo y les había prometido en esta tienda, donde quiera que la llevéis, porque era un pueblo nómada por un tiempo, hasta que llegó el reinado de David, ¿verdad? Que se empezó a construir el templo y Salomón ya lo llevó a su realce máximo, el reino de Israel. Pero hasta entonces era un pueblo nómada que la única referencia que tenían cuando marchaban por el desierto, cuando estaban deambulando, era el tabernáculo, era esa tienda que se veía desde todas partes y donde se establece la presencia de Dios. Se podían levantar tiendas similares por otros pueblos, de hecho había otros pueblos que eran nómadas, trashumantes, pero si no estaba la presencia de Dios, eso es lo que hace la diferencia. Y pueden haber lugares más bonitos, más cómodos que que el Señor nos ha dado. Puede que hayan accesorios mucho más prácticos o mucho más bonitos, pero lo que no querría dejar de lado es que esté la presencia de Dios aquí. Eso es lo que debe ser la prioridad para este lugar. Amén. No es el lugar el que hace la iglesia, sino la iglesia la que hace el lugar. Amén. Es el pueblo de Dios el que hace el lugar. Como decía, al llegar al tiempo de Salomón, llegó a su culminación máxima, el templo, y voy a dar unos cuantos detalles de cómo era ese templo de Salomón. Es interesantísimo verlo. Y tenía un pórtico, el pórtico de la entrada al templo estaba cubierta de oro puro. ¿Ok? El techo del cuerpo mayor del edificio era de madera de ciprés, de lo más selecto, cubierta de oro fino y realizado con palmeras y cadenas. Precioso, ¿no?
impresionante. Cubrió la casa principal de piedras preciosas. Imaginaos que tuviéramos ahí diamantes incrustados en la pared, ¿verdad? ¿Alguno se querría llevar alguno? Esculpió querubines, o sea, formas de ángeles en las paredes. Impresionante. Usaron, fijaos, hasta los clavos eran de oro. O sea, no se reparó en gastos en el tiempo de Salomón para la casa de Dios. Hicieron un altar de bronce que representaba un mar fundido e inmenso sobre unos bueyes. Habían 10 fuentes alrededor del templo. 10 fuentes reales donde salía agua. ¿Ok? 10 candeleros de oro, ni más ni menos. 10 mesas y 100 tazones de oro. El día de la inauguración había músicos y cantores y el rey más famoso de Israel, el más célebre y conocido, que fue. ¿Quién fue? Hermano Milton, que es teólogo. Bueno, he hecho una trampa en la pregunta. El más grande reconocido por Israel fue David, sin duda. Pero el más célebre, el más popular fuera, fue Salomón. ¿Es cierto? ¿Ok? Y por su sabiduría también. Así que he hecho una pequeña trampita. Así que Salomón estaba allí arrodillado para esa inauguración. Pero nada de esto fue tan importante como, y abrimos la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Crónicas 7, capítulo 7, versículo 1, es el primer versículo. Y está hablando de la inauguración de ese templo. Y podemos tomar ideas para inaugurar, si hay un templo más grande al que el Señor nos lleva, ¿verdad? Pues podemos tomar esa idea. Pero mientras tenemos que llenar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? No os veo muy animados. Tenemos que llenar Amén. Y esas sillas tienen que llenarse. Esas sillas tienen almas. Están sentadas. ¿Vale? Lo que no lo saben, estas almas todavía que pertenecen a este redil, al redil de Dios. Amén. Y las reclamamos para Cristo. Dice, cuando Salomón, ¿lo tenemos? Cuando Salomón acabó de orar, ¿qué ocurrió? Descendió fuego, y era fuego que habían hecho ellos, dice. ¿Cómo era? O sea que supuestamente Dios mismo hizo descender fuego de los cielos. ¿Y qué ocurrió? Y consumió el holocausto, que eran animales muertos que estaban ahí para ser sacrificados. Consumió el holocausto y las víctimas. Y esta última parte quiero que la leamos todos juntos y con énfasis. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Lo repetimos. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Si la gloria de Jehová no llena la casa, todo lo demás no tiene sentido, hermanos. Así que puedes unirte a tu hermano, toma su mano y di: la gloria de Jehová llena su casa. Y esta iglesia tiene sentido porque la gloria de Jehová llena esta casa, llena este templo, pero llena cada templo individualmente. Amén. Vamos a Isaías 6, del 1 al 8, y vemos el llamamiento de Isaías y cómo fue la experiencia de Isaías capítulo 6, del 1 al 8.
Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Intentar imaginar este cuadro, ¿vale? Por encima de él había, ¿qué son serafines? Gente que se llamaba Serafín. Tenemos un hermano pastor que se llama Serafín, que era que habían varios de esos por ahí. No, eran ángeles, un tipo de ángeles. Si me pueden ayudar los teólogos, ¿qué definición tenían los serafines? Tenían 6 alas, efectivamente. Había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, y lo decimos juntos, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Esto decía Isaías, ¿verdad? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahí hay resumidos varios propósitos para la iglesia y varios propósitos de cuando se manifiesta la gloria de Dios en la iglesia. Hemos concluido, estaremos de acuerdo, que el principal indicativo de una iglesia es que está ahí la gloria de Dios, ¿sí? Ok, ahora, hay resultados también de la gloria de Dios, de tener la gloria de Dios. Isaías ve en el templo la gloria de Dios, se siente como muerto. Hay seres espirituales que están por encima de él. Primero, reconoce su pecado. Reconoce su pecado. Y este debería ser el proceso para entrar en la casa de Dios cada vez que nos reunimos. Es entrar por los atrios, ir al lavacro, lavarnos del polvo del camino, lavarnos de cualquier cosa que no esté correcta y ponernos en conexión con nuestro Dios. Reconoce su pecado, proclama la santidad de Dios, recibe la limpieza de una forma sobrenatural. ¿Cómo? Una que no nos gustaría a casi ninguno, que te pongan un carbón ardiendo en la boca, pero era una ilustración de lo que había de venir, de cómo había de ser la limpieza para el pueblo. Es perdonado de la culpa y limpio de pecado. Y por último, un llamamiento que es para toda la iglesia. Un llamamiento que es para ti y para mí. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá a extender la gloria? ¿Quién irá a proclamar la gloria de Dios? ¿Quién irá a esparcir las buenas nuevas de lo que hemos recibido? ¿Quién hará saber entre los pueblos que aquí está la gloria de Dios? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Puedes levantar tu mano? Con tu vida, ¿quién irá? Quizás no necesitas salir como misionero enviado por una misión, pero tu misión es hablar de Cristo. Tu misión diaria es ejemplificar con tu vida lo que Cristo ha hecho por ti. Y la vida de Cristo, que eso pueda ser un ejemplo a los que te miran. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Y el Señor sigue preguntando, ¿quién irá? ¿Quién irá? E Isaías dijo, heme aquí, Señor. ¿Qué dijo? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Tristemente vivimos en el tiempo de, heme aquí, Señor, envía a mi hermano. Y el Señor quiere una iglesia que vaya, una iglesia que no mire para otro lado cuando hay
la responsabilidad de ir. Y ir significa ir a tu trabajo y demostrar lo que Cristo ha hecho por ti. Ir significa ir a tu colegio y que sepan que eres un hijo de Dios. Ir significa que a lo mejor te encuentras con un hermano por la calle y que no te dé vergüenza de admitir, ese es tu hermano. Hay una pequeña prueba y que a veces yo hago esta prueba, y es cuando me encuentro en la calle con algún hermano, ¿verdad? Y hay algunos como que me evitan ver por la calle. Y otros que todo lo contrario, que a veces me da hasta corte. Había una hermanita, una hermanita que en un centro comercial me vio y estaba en el otro extremo y gritó ¡siervo! Y todo el mundo mirando. Y como era sudamericana, era argentina la hermana, no sé si la gente pensó que era siervo de servir o siervo de... Si me entendéis, pero ni tanto ni tan calvo, pero ir y abrazar a tu hermano y decir, pues gloria a Dios, Dios te bendiga y qué bueno encontrarte y saber que somos parte los unos de los otros, ¿verdad? O a veces también he visto algún joven por ahí que van en un grupo y yo les saludo y alguno como... Ay, y ahora tengo que dar explicaciones, ¿no? Como ese es mi pastor. ¿Y qué es un pastor? ¿Y qué es...? Y me imagino que es una prueba. Es una pequeña prueba. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Y eso es parte, hermanos, eso es parte de la proclamación también. Que nos reconozcan, que nos identifiquen y que nosotros nos identifiquemos unos a otros. Amén. Que nos identifiquemos unos a otros. Hace un tiempo mi esposa y yo estuvimos comprando en una tienda de bricolaje y al llegar a la caja vimos una persona extremadamente atenta, cosa que no es normal, o sí. No mucho cuando son tiendas grandes y es en plan industrial que te ponen ahí y tal, tú tienes que llevarlo. Y este joven, de una forma muy amable, y comenzó a hablar, y nosotros con él, y hubo un momento que sin decirlo, ¿no es verdad, Cari? Que sin hablar unos a otros sabíamos que éramos cristianos, éramos creyentes. Hubo un momento que hubo una conexión y yo directamente le pregunté: ¿a qué iglesia vas? Me atreví. Dice: yo aquí a una de Villaverde. ¿Y tú? Yo le dije: yo soy pastor. Digo, ¡gloria a Dios! Y ahí formamos una juerga en el Bricomar. Era un Bricomar de aquí de Vallecas, ¿verdad? Y dices, qué bonito es. Y es proclamar. Eso es proclamar también el reino de Dios. Que nos podamos identificar. Que tu rostro, tus actitudes expresen lo que Dios ha hecho en ti. Amén. Primera de Timoteo 3, 15 al 16. Fijaos las instrucciones que le da Pablo al joven pastor Timoteo. Sí, primera de Timoteo 3, 15 y 16. Y le dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahí está resumido el misterio de la piedad sobre nosotros. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu,
visto de los ángeles, predicado, es decir, a nosotros que por nacimiento no éramos judíos, pero hemos sido incrustados ahí en el árbol de Israel por la fe. Aleluya. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si tuviéramos claro eso, ese es el evangelio que hay que predicar. Ahí está resumido todo. Qué tremendo, ¿no? Esos, ahora le dirían en términos de presentación, son bullet points, ¿no? O sea, cuando pones un PowerPoint que tienen los puntitos, le dicen bullet o bala a esto, y son estos seis puntos: manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Tremendo resumen. Cuando el apóstol le hace mención de la casa de Dios como la iglesia del Dios viviente, hay un llamamiento y una proclamación que no deja lugar a dudas. Dice así: para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Habla de una casa de Dios que somos nosotros, es el cuerpo de los creyentes. Amén. ¿Lo crees? Di gloria a Dios entonces. Porque ha sido llamado, ha sido escogido por Cristo. Dice: hay templo. ¿Cómo llama a este templo? Columna y baluarte de la verdad. Ningún templo hecho de manos se le puede llamar columna y baluarte de la verdad. Sería una verdad temporal y relativa, perecedera. Sin embargo, donde quiera que se reúne el cuerpo de Cristo, esa iglesia es el depósito del misterio de la piedad, esto que ha dicho ahí el apóstol Pablo. Cristo mismo habita un templo que es columna, baluarte de la verdad. Es algo seguro donde estamos en Cristo. Hay un llamamiento a la adoración del Dios vivo, un llamamiento a no salirnos de este gran misterio que es Dios hecho carne a través de Cristo. Así que, iglesia, lugar y cuerpo de proclamación, es lugar y cuerpo de oración, es casa de intercesión, es casa del cielo, es puerta del cielo. Amén. Si hacemos esta casa de oración, lugar de intercesión, lugar de humillación ante la majestad de Dios, si hacemos esta casa lugar en que se alabe y se dé gloria a nuestro Dios, hemos logrado el más alto y legítimo acto para el cual Dios ha creado su iglesia. Y es también lugar de proclamación. No podemos dejar ninguno de los aspectos: oración, proclamación, evangelización. La proclamación tiene mucho de evangelización también. En Lucas 4, y con esto prometo terminar en hora y media más. Algunos tienen hambrita. Lucas 4, del 16 al 21. El 18 al 20, mejor. ¿Okay? Esta es la tarjeta de visita, es la tarjeta de negocio. Sabéis que en los negocios se intercambian la tarjeta. Yo pertenezco a esta empresa, yo a esta otra. Esta es la tarjeta de visita de Cristo, pero debe ser la tarjeta de visita de la iglesia también. El Señor nos ha asignado esta labor o estas labores. Dice en el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Qué quiere decir ungido?
más, escogido, asignado, designado, separado para un propósito. ¿Ok? Me ha ungido, ¿para qué? Para presentar el telediario todos los días. ¿Es eso? Sí, en parte. Pero un telediario que dé buenas noticias nada más. Así que somos reporteros de un telediario de buenas noticias. En este mundo no hay buenas noticias. Se intentó en varias ocasiones en televisión española hacer un telediario de buenas noticias. Duró de media 2-3 semanas. No había interés en las buenas noticias. Es triste, ¿no? El mundo está necesitado de la buena noticia de Cristo. Aunque no lo sepan. Aunque no lo sepan. Así que al que está a tu lado, dile, eres un periodista. Eres periodista de buenas noticias. Eres vocero de buenas noticias. Eres portavoz del gobierno de Cristo en la tierra. Aleluya. Y es tu vida, tus acciones, tus actitudes, pero tus palabras también, las que van a hacer una proclamación efectiva. Me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, a aquellos que parece que no cuentan para la sociedad, ¿verdad? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa especialidad no la cubre la seguridad social. A los quebrantados, a los deprimidos, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántos han sido liberados de cautividad, de vicios, de cosas del pasado, de miedos, de temores? ¿Has sido liberado? Y si no, seguimos proclamando libertad en el nombre de Jesús. Esa es la labor de la iglesia. A pregonar libertad a los cautivos y más allá, vista a los ciegos. Y yo digo, a los físicos y a los espirituales. ¿Dios tiene poder para sanar un ciego, hermanos? Algunos dicen, lo tenía en el tiempo de Cristo, pero ahora no. Bueno, se están viendo milagros increíbles, sobre todo en países donde hay una fe sencilla, una fe sin tapujos. Y sobre todo en África y en Asia se están viendo milagros increíbles de sanidades. Pero yo digo también para los ciegos espirituales, el Señor viene a poner sanidad y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quién nos oprime? Nos oprime el enemigo, la carne, el mundo, nos pueden oprimir, pero tenemos al libertador de nuestra parte. ¿Ok? Tenemos al libertador de nuestra parte. Puedes sentirte oprimido temporalmente, pero la batalla ya la ha ganado Cristo por nosotros. Y Él ha ganado el lugar de victoria en nuestras vidas. Y a predicar, repite conmigo, a predicar, repítelo conmigo, a predicar, dile al que tienes a tu lado, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué año es más agradable que aquel en que Cristo viene a nuestras vidas? Es compartir tu testimonio, es compartir aquello que Cristo ha hecho por ti. No hay nada más agradable que esto. Y se atreve el Señor a decir, después de enrollar el libro, en el versículo 20, ahí lo veis, hoy se ha cumplido la Escritura delante de vosotros. Y yo quiero decir por fe y para esta iglesia, se cumple esta Escritura. Se cumple esta Escritura. Buenas nuevas a los pobres, sanidad a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y predicar, hermanos. Predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo? Pero si yo no soy predicador.
¿Cómo? Resulta que sí que somos predicadores. Y algunos no con palabras, pero con acciones, con actitudes, con ayuda a otros, con colaboración, con una sonrisa, con un tratado. Hay múltiples maneras. Que Dios te dé la manera en que te puede usar, pero que crezcas en su reino. No te quedes parado, no te quedes anquilosado, no te quedes sentado. Porque si no usamos la proclamación, la iglesia como que se para, como que permanece un poquito anquilosada y coge cuando se expone el metal al aire, se oxida. Y poner a mover algo oxidado cuesta, ¿no es cierto? Que Dios no permita que nos oxidemos ni en la oración, ni en la proclamación, ni en la evangelización. La alabanza es proclamación, pero parte de la proclamación es la evangelización también, es el llegar a otras almas. ¿Estás dispuesto a pregonar esto?